Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema del modernismo. Aquí no corresponde temporalmente a lo que hemos estado viendo, porque ya estábamos con el boom latinoamericano en la década de los 60, pero vamos a hacer un retroceso. Y es que nosotros seguimos el orden que llevaba el libro y con García Márquez terminamos de ver nuestro libro de texto. Sin embargo, vamos a ver también otros autores y no podemos dejar a un lado el movimiento que surge en América y que es generalizado en todo el continente y que también empieza a tener gran repercusión en Europa, y eso es el modernismo. Se le llama modernismo porque nos dice que es lo que nos invita, nos introduce ya a la época moderna. Aunque estamos hablando de modernismo, vamos a ver que esto inicia en 1888. ¿Por qué se tiene la fecha exacta del inicio del modernismo? No es que haya surgido precisamente en ese año, ya tenía algunos antecedentes previos a ellos que se le llama el premodernismo o los precursores del modernismo. Sin embargo, como la figura más representativa de este movimiento es Rubén Darío, y Rubén Darío saca a la luz un libro llamado Azul en 1888, se considera el punto formal de partida de este movimiento y entonces se conoce como 1888 el inicio formal del modernismo. Se le conoce igualmente como padre del modernismo a Rubén Darío. Entonces vamos a ver primero las características generales que tiene este movimiento. El modernismo toma sus bases del parnasianismo francés, es decir, movimientos ya europeos, pero lo que pretende este movimiento, esta corriente hispanoamericana, nacida aquí en América, es encontrar los valores, las características propias de la literatura que se hace en nuestro continente, que dejemos de imitar o de copiar lo que se hacía en Europa. Entonces se busca una identidad nacional y continental de lo que se vive en esta región del planeta. Entonces se pide que no sea igual porque las situaciones no son las mismas las que ocurren en el continente americano que en el europeo, que es siempre referencia que se hace dentro de la literatura. Entonces buscan esta identidad. Hay grandes cambios, nos dicen que debe de haber una renovación temática y tiene que haber una renovación en cuanto a la forma de hacer literatura, específicamente en la poesía. Se escribe mucha narrativa, se escribe poesía, entonces es muy amplio. Y les decía que Darío sienta muchas de las bases de él y por ello se le considera el padre del modernismo. Para empezar, cuando hablamos de una obra modernista, nunca vamos a encontrar elementos de fealdad o de maldad. Siempre se refleja lo bonito, lo bello, lo positivo. Eso en la primera etapa modernista, porque se divide en dos. Entonces en la primera, que muchos después considerarían que es muy superficial, siempre se habla de belleza, se habla de opulencia, se habla de todo lo bello que puede haber en la vida. En este caso, cuando hablamos de la opulencia, es porque se habla de la burguesía. Entonces, cuando se hacen descripciones de las casas, pues se hacen descripciones de grandes mansiones o incluso de palacios. Entonces, dentro de los elementos que forman el modernismo como característica está la nobleza. Siempre se va a hablar de reyes, de princesas, se va a hablar de palacios o de burgueses y sus ricas casas adornadas con mármol, con pinturas, obras de arte. Nunca, les repito, nunca hay fealdad ni pobreza dentro de la primera etapa del modernismo. Vamos a tener también que uno de los elementos o símbolos que surgen de esto es el color azul, por eso de ahí toma el nombre del libro de Rubén Darío, Azul, es el color azul, es el cisne, es la flor de lis y el mármol. ¿Por qué estos elementos? Azul por el título del libro y porque la palabra azul se repite en muchas obras modernistas, como el cielo, como el mar. Después la flor de lis porque es una flor oriental. Entonces ellos también como otro elemento tienen lo que le llaman elementos exóticos, chinerías y japonerías. ¿Qué quiere decir esto? Que se toman muchos elementos de países como China o Japón porque son algo raro, es algo exótico. Se le llama exótico a lo diferente, a lo raro dentro de nuestra concepción. Por ejemplo, para nosotros lo muy normal es mole, por ejemplo. Sin embargo, ¿ustedes creen que el mole sea un alimento común en China o en Japón? Pues no, entonces el mole que para nosotros podría ser común, para ellos es exótico. Pero ¿qué pasa entonces con alimentos japoneses o chinos
con objetos chinos, con ropa, por ejemplo los kimonos, para nosotros sería algo exótico porque es más fácil que encontremos aquí ropa de charro que un kimono. Entonces siempre se le llama exótico a lo que es distinto, a lo que es diferente. Entonces se buscan los exoticismos que vienen pero del lejano oriente, como China o como Japón. Y por ello, como la flor de lis es representativo del oriente, por ello es uno de los elementos. Entonces es el color azul, es la flor de lis. Tenemos el mármol, porque el mármol es una piedra que indica opulencia, riqueza. No todos van a tener mármol en su casa, sus pisos de mármol, columnas de mármol, porque muchas veces se traen desde Europa. Por ejemplo, el mármol más apreciado es el de Carrara, que se encuentra en Italia. Entonces se necesitaba mucho dinero para poder tener mármol en sus casas. Después del mármol tenemos el cisne. El cisne, porque no dice que es un ave elegante, es bonita, es majestuosa, pero muchos dicen es inútil, solamente es apariencia, porque no canta, porque no tiene otro atractivo que su propia belleza. Entonces no dicen que el modernismo es como un cisne, porque solamente es bello, pero no nos aporta mucho. Repito, esto se dice en la primera etapa porque se hablaba sobre todo de fantasía. Entonces son los elementos importantes que tenemos dentro de ellos, sus cuatro símbolos: azul, cisne, flor de lis y mármol, que se busca la belleza, que se busca la riqueza, que se habla de burguesías, que se habla de la nobleza, de reyes, princesas y castillos. Pero también vamos a tener aquí que hay una renovación en cuanto al estilo de la forma de hacer poesía. Por ejemplo, nosotros que ya habíamos visto cómo es un soneto, que un soneto es una composición poética de 4 estrofas, 2 cuartetos, 2 tercetos, y que tenían que ser en decasílabos, esto es, que son de 11 sílabas. El modernismo cambia esta situación y empieza a surgir el soneto, pero ahora alejandrino. Y ya también habíamos visto que se le llama alejandrino cuando los versos son de 14 sílabas, de 14 más, pero aquí en este caso los sonetos son de 14. Entonces también hay una renovación, porque a partir de ahí es más común encontrar sonetos de 14 sílabas que de 11. Entonces ya se le llama soneto clásico cuando son en decasílabos y soneto alejandrino cuando son de 14 sílabas. Entonces van cambiando las estructuras de estos escritos, de estos poemas, como parte de la literatura modernista. Pero en la segunda etapa, que se llama una etapa de renovación ideológica, aquí cambia la situación, porque ya no se va a hablar ni de princesas ni de fantasía, sino que se habla de lo que se está viviendo en los países, y cada uno habla a lo mejor de sus propios paisajes, habla de cómo es su sociedad, pero siempre mostrando un lado hermoso. Aquí podríamos decir que es la contraparte del naturalismo, y que finalmente, pues si ustedes se dan cuenta en las fechas, estamos en Europa, se está viviendo el auge del naturalismo, donde solamente se exponía lo más duro, lo más cruel, lo más feo, la falta de valores. Eso se estaba viendo en el naturalismo. Y por otro lado, en América estaba teniendo mucha fuerza y naciendo y teniendo mucha fuerza el modernismo, donde ves solo lo positivo, la belleza, la opulencia y nada de miseria. Entonces son puntos opuestos que se van dando, son contrastantes. Vamos a ver aquí el día de hoy un poco de poesía de Rubén Darío. Su nombre completo era Félix Rubén García Sarmiento. Él fue nacido en Nicaragua, nació en 1867 y murió en 1916. Darío se trasladó siendo muy joven, se trasladó a Chile para poder ahí tener nuevos horizontes, y creía que necesitaba nuevas formas de percibir su entorno para poder escribir. Entonces él se va a Chile, que además Nicaragua es un país muy pequeño, y se va a uno de los más grandes y con mayor influencia literaria, y ahí empieza a trabajar en como burócrata gubernamental, pero también como periodista, y empieza a hacerse amistades, y es ahí donde empieza a escribir, y es precisamente en Chile donde logra conformar su libro azul, que está conformado por cuentos y por poemas. Entonces él, a partir de ese momento, empieza a adquirir fama. Posteriormente se va a Europa, específicamente a España, y ahí sigue escribiendo, hace publicaciones, hace cartas, y empieza a tener el reconocimiento, y ya es en Europa donde se logra consolidar como escritor y como poeta. Entonces vamos a ver aquí uno de los poemas
de Rubén Darío, donde se notan muy fácilmente las características que tiene el modernismo. Y este poema se llama A Margarita de baile. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar, yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú, y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer, la princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti, cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, mas lo malo es que ella iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor, y el rey dijo: ¿Qué has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice: no hubo intento, yo me fui no sé por qué. Por las olas en el viento fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado: un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su linda flor de luz, cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice: en mis campiñas esa rosa le ofrecí, son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes a la orilla de la mar. La princesa está muy bella, pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento, lleva esencia sutil de azar tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda niña un gentil pensamiento, al que un día te quiso contar un cuento. Entonces aunque dice que te quiso contar un cuento, no es un cuento, es un poema. Y aquí rompe las estructuras, si ustedes lo pudieran buscar en internet, se llama A Margarita de baile. Tiene algo que se le llama verso de pie quebrado, porque tiene versos un poquito largos y tiene versos muy cortitos. Entonces como que va haciendo uno grande y un cortito, y a eso se llama verso de pie quebrado, porque como que rompe la estructura del verso y lo deja a la mitad. Entonces aquí, si ustedes pudieron notar, tiene algunos elementos que se van reconociendo fácilmente. Para empezar, está hablando de una princesa, está hablando de un rey, menciona el color azul, nos habla del palacio, nos habla de la riqueza, que el rey hace desfilar 400 elefantes. Entonces nos está hablando aquí de riqueza, de opulencia, de cosas bonitas, cosas mágicas, digamos, que la niña, la princesa se va al cielo, toma una estrella y se la pone en el pecho como prendedor. Entonces son situaciones irreales, pero tiene elementos, aquí como vemos y acabo de mencionar, elementos modernistas. Por poemas de este tipo es que se critica, porque nos dice que está fuera de la realidad, que no es algo que se apegue a ella, que es un mundo de fantasía y que no concuerda con la realidad que se está viviendo, donde sí tenemos mucha miseria porque hay mucha desigualdad social, son muy poquitos los que pueden vivir de esa manera opulenta, y que la miseria se encuentra en toda Latinoamérica, y entonces que no se apega a la realidad, y que si lo que pretende el modernismo es mostrar la realidad de nuestro continente, pues no lo está haciendo de la mejor manera. Entonces aquí vamos a ver estos elementos. Les voy a pedir, chicos, que ustedes lean el poema Los motivos del lobo de Rubén Darío, me digan de qué trata y hagan un comentario al respecto. Entonces mañana vamos a continuar, pero vamos a ver a José Martí, y posteriormente veremos el modernismo en México, porque también tuvimos muy grandes representantes de este movimiento. Entonces, chicos, que tengan muy buen día. Hasta pronto.